programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, me da mucho gusto saludarte este lunes en tu espacio Una mirada hacia la inclusión. Como todos los lunes y como ya es costumbre, te traemos como siempre temas importantes que tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad, y hay un tema que es muy poco abordado y también tenemos muy poco conocimiento acerca de la sordoceguera. Entonces vamos a platicar con miembros de la Federación Mexicana de Sordociegos, que es muy importante que conozcamos, repito, este tema, porque a lo mejor y solo hemos visto, por ejemplo, no sé, la película de Helen Keller, por ejemplo, pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? A lo mejor hay algunas cosas que conocemos, otras que no nos dejó muy clara la película, pero que también para eso es este espacio, para que descubramos también en nuestros lugares de origen qué podemos hacer, cómo nos podemos incluir, qué barreras de comunicación existen para este tipo de discapacidad y muchas cosas más. Antes te quiero invitar a que nos sintonices a través de www.imer.mx/Radio Imer. También este espacio lo tenemos en formato de podcast en YouTube y en Spotify, y nos encuentras como Una mirada hacia la inclusión. Y pues aparte de esto, te vamos a presentar pues la semblanza también de nuestros amigos que nos van a acompañar de la Federación Mexicana de Sordociegos. Y bueno, pues también ya, ahora sí, sin más, te invito a que te quedes, a que no te muevas ni le cambies, y ahora sí, acompáñame a la entrevista. La Federación de Sordociegos Nacional de México fue fundada en 2016 por 3 miembros integrantes: Víctor Manuel Vilchis, Yolanda Hernández y Cecilia Bello, con una misión clara. Se propusieron mejorar la calidad de vida de las personas sordociegas en México. A lo largo de los años, la Federación ha trabajado incansablemente para promover la accesibilidad y los derechos de las personas sordociegas. Han participado activamente en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, abogando por políticas y leyes que beneficien a la comunidad sordociega. La Federación ha experimentado un crecimiento significativo, transformándose en la Unión Mexicana de Personas Sordociegas. Actualmente cuenta con la participación de 8 estados dentro de la Unión, lo que refleja su compromiso con la representación y la inclusión de las personas sordociegas en todo el país. La Unión Mexicana de Personas Sordociegas sigue trabajando arduamente para garantizar que las personas sordociegas vivan con dignidad y puedan ejercer sus derechos de manera plena. Su legado es un testimonio de la perseverancia y la dedicación de sus fundadores y miembros, quienes siguen luchando por un futuro más inclusivo y accesible para todos. Radio Imer, somos radio pública. Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión. Iniciamos en nuestra sección de la entrevista, y la verdad que me da mucho gusto pues saludar, ¿no?, a nuestra invitada del día de hoy, a nuestra invitada Quetzali Cecilia Bello, que nos da mucho gusto que esté en representación de la maestra Cecilia Bello Munguía también, que es una incansable activista por los derechos de las personas con discapacidad auditiva para personas sordas. También ha estado en la Cámara de Diputados y Senadores promoviendo políticas para la igualdad de las personas sordociegas, y pues para que también generar políticas públicas en igualdad de condiciones. Aparte pues ha brindado talleres. En 2010 también ha pertenecido a esta comunidad de Manos en Movimiento. La verdad es
es que muchas cosas relevantes ha hecho la presidenta de la Unión Mexicana de Sordos Ciegos, pero pues le damos la bienvenida a Quetzali. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos aquí en tu casa, Radio Imer. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, Lucía. Mira, agradeciendo la invitación para hablar de este tema muy interesante. La verdad que sí, y sobre todo porque pues esta unión se creó en 2017 y pues es relativamente joven, pero no por eso quiere decir que no tengan experiencia y conocimientos para poder apoyar a este tipo de población. Pero Quetzali, compártenos por favor, ¿cuál es la forma más común de comunicarse de las personas sordociegas? ¿Cómo lo hacen y qué métodos de comunicación son efectivos para este tipo de población? Pues es que hay muchas formas de comunicación en realidad. Hay más de 10 formas de comunicación. Hablar de cada una de ellas es para más tiempo. Por supuesto. Pero en realidad las que más utilizan es la lengua de señas táctil. Uh-huh. En este caso las personas sordas tocan y sienten la seña o la configuración que se realiza con las manos. Ellos, normalmente esto lo ocupan las personas uh-huh. que nacieron sordas, que nacieron con una discapacidad auditiva y que fueron perdiendo la visión paulatinamente. Entonces, y las personas que también pueden, no sé si conozcas el braille táctil. No, qué interesante. A ver, cuéntanos un poquito. Mira, el braille táctil es como si te escribieran el braille, pero en una parte de tu cuerpo. Ajá. Normalmente puede ser en brazos, en manos, en dedos, en las piernas. Uh-huh. Te comento te pongo un ejemplo. María Elena es una persona sordociega, es mi abuela, y María Elena perdió la sensibilidad, la sensación de una mano, uh-huh. que fue la mano izquierda, creo, uh-huh. Y ella no puede sentir el braille táctil en los dedos. Entonces ella adaptó una forma de comunicación muy diferente, que es en las piernas. En las piernas te puedes basar como en las piernas, en escribirle el braille uh-huh. en las piernas y ella te va a entender. O de igual manera escribir como una persona normal escribe. Uh-huh. La letra A, la letra B, la letra C en la palma de la mano y ellos van sintiendo el movimiento y dan con la letra. ¡Wow! ¡Qué interesante! Mira, esto no me lo había puesto a pensar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner la letra C, ¿no? Las letras en braille pues sabemos que es 1-4. Entonces, sí, la aplicamos de forma táctil en la mano, por ejemplo, de la persona sordociega, de modo que la pueda sentir y conocer. Exactamente, sí. Precisamente. Y por ejemplo, en el caso de las piernas o de los dedos, pues sabemos que cuando juntas los dedos es una hilera y uh-huh. el otro es otra hilera, sí. ¿no? En las piernas pasa lo mismo. Okay. O sea, y te escriben para que tú sí, lo sientas, o sea, que el braille quede de una manera para que tú lo percibas bien. Y en este caso, o sea, te van escribiendo y ya tú sabes diferenciar entre la derecha y la izquierda. Perfecto. Es como si tuviéramos, digamos, el signo generador, pero en cada mano, ¿no? 1, 2, 3 en la mano derecha, por poner un ejemplo, 4, 5, 6 en la izquierda. Correcto. Perfecto. Está muy interesante este método y sobre todo porque así pues vamos logrando una mejor interacción con nuestro familiar, con nuestra persona sordociega, porque a veces decimos, bueno, ¿y cómo le hacemos, no? ¿Cómo se le enseñamos? Porque también cómo hacemos que asocie que es la letra, por ejemplo, para poner, no sé, agua, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Cómo le hacen para asociar letra con alguna palabra o así, o con algún símbolo? Ok, ¿en el braille o con la lengua de señas? No sé cuál es la metodología que ustedes emplean, por ejemplo, para gente pequeña, para los niños chiquitos, por ejemplo. Ok, para los niños chiquitos uh-huh. Es importante que el braille que también lo aprendan. Ok. Pero en este caso es
todo mediante el tacto. Perfecto. Y el sabor, y el gusto. Ajá. Y el olor. Entonces, todo eso se va basando le pones un ejemplo. En Pachuca hay un niño sordo. Uh-huh. Sus papás son oyentes, no conocen la lengua de señas, y y tampoco sabían braille. En estos momentos ya saben braille. Uh-huh. Ellos dicen que para enseñarle, están también aprendiendo lengua de señas, para enseñarle tiene que tocar, por ejemplo, una flor, tiene que tocar, oler, entender, explicarle que es una planta. Todo es mediante el tacto. Claro, usando el resto de sentidos que tienen mediante la asociación entre tacto, olor, sabor y todo eso que van explorando, ¿no? Porque al no tener dos sentidos, como es el del oído y el de la vista, pues sí, digamos que su forma de percibir las cosas es un poquito más limitada, pero no imposible, ¿no? Y eso está muy interesante y que por eso pues me está encantando mucho esta plática y más el tiempo se nos está yendo rapidísimo, porque la verdad es que es algo nuevo y que mucha gente que nos está escuchando seguramente le va a servir en algún momento, ¿verdad? De la vida, porque pues a lo mejor y no es una discapacidad tan común como la discapacidad auditiva simplemente, pero sí pues conlleva, ¿no? sus complejidades. Pero ¿qué barreras se enfrentan las personas sordociegas en términos, por ejemplo, de comunicación y accesibilidad en la sociedad? ¿A cuáles tú has notado desde tu perspectiva, pero también desde el conocimiento que tiene? El trabajo, cuestiones de salud, electorales, unas noticias, simplemente todo hay una falta de accesibilidad para todo. Por supuesto, porque desafortunadamente todo está hecho o de forma auditiva o de forma visual, y a veces solo es de forma visual o a veces es de forma auditiva, entonces sí va dificultando la situación, sobre todo pues sí es una barrera tremenda, ¿no? Y ahora pues con la tecnología se nos va facilitando porque pues ya existen los subtitulados, pero también cómo le hacemos, ¿no? Forzosamente a veces necesitan pues un intérprete, nuestras personas sordociegas, para poder tener como una voz o para poder comprender cuando una situación es simplemente o meramente auditiva, como un programa de radio como el que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces creo que sí es muy muy interesante este tema, pero retornando a lo de la comunicación y la escritura, se me pasaba a preguntarte si la lengua de señas que ustedes aprenden y bueno, les enseñan a las personas sordociegas, ¿es la misma que tienen las personas sordas? Fíjate que sí, la lengua de señas es la misma, la técnica es diferente. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque la lengua de señas lo que tiene es que es muy visual, en el aspecto de que pues si tienes una reacción, el gesto que vas a hacer es algo, no sé, algo te desagrada, pues obviamente la cara también lo dice, ¿no? Claro. La cara, el movimiento corporal, todo tiene un porqué en la lengua de señas. De hecho, es uno de los puntos muy importantes para que sea una lengua de señas, para que sea la lengua de señas, que no sea mímica. Entonces, eso una persona sordociega no lo puede ver. Entonces, las reacciones se basan también, en las reacciones las tienes que interpretar con una parte del cuerpo. En este caso, todas las reacciones y sentimientos van en la parte izquierda, en el pecho de la parte izquierda, casi llegando al hombro. En esa parte es donde van todas las reacciones. ¡Guau! ¡Órale! La verdad que esto se está poniendo cada vez mejor. Y pues es que uno pensaría, no, pues sí que aprenda por imitación, ¿no? Que tocando la cara de alguien cuando esté triste o cuando se esté riendo, ¿no? Entonces, también para que lo vaya asociando. Entonces, pero vemos que no, o sea, no es como lo imaginamos a veces. No, o sea, y a lo mejor y sí, en un principio yo me imagino que cuando se esté como enseñando a una persona, a un pequeño que va aprendiendo y, oye,
cómo se siente una persona enojada. Bueno, vamos a tocar un gesto enojado, un gesto triste, pero pues ya la interpretación, Sí, o sea, ya no podemos interrumpir la interpretación para que toque cara y seguir la interpretación, sino más bien sería seguir, pero ya en este caso ya la persona ya sabría las reacciones, y en este caso ya nada más se le interpretan las reacciones en una parte del cuerpo, y ya ellos se imaginan cómo está el panorama. Mira, qué interesante. La verdad es que este programa nos va a dejar mucho aprendizaje este lunes, y pues la verdad, el conocer este tipo de discapacidades, cómo es el manejo de las emociones, de las expresiones, todo eso es un reto para muchos, ¿no? En la vida cotidiana, es una forma distinta de comunicarse también con el mundo y de aprender cosas nuevas, pero ¿cómo pueden las instituciones y organizaciones mejorar la accesibilidad y la comunicación para las personas sordociegas? ¿Qué podemos hacer? Mira, para las personas sordociegas es muy complicado. Muy complicado el tema pues no cuentan con guías intérpretes, ni siquiera cuentan con intérpretes las instituciones. Algunas ya cuentan, algunas pues en realidad es que no. En el sector salud seguimos teniendo este problema, ¿no? Que los sordos acuden a un hospital, pero pues lamentablemente no hay intérpretes. Y para personas sordociegas mucho menos, o sea, eso es un punto muy importante. El tema de la educación, que brindan más materiales, más materiales para poder trabajar con este tipo de niños ciegos, de niños sordociegos, en este caso, y pues en realidad es tener un poco más de inclusión, o empezar, ¿sabes qué? Con las personas con baja visión, ¿no? Claro. Las personas con baja visión no pueden estar no pueden tener una interpretación en fondo blanco, porque les lastima mucho los ojos. Entonces, que también tengan este tipo de adaptaciones, de hacer señas un poco más lentas, que empecemos con los intérpretes, con las instituciones que ya tienen intérprete, ¿no? Que adapten un poco la interpretación para que pueda ser visible para una persona con baja visión, ¿no? Empecemos con eso e ir viendo qué más podemos hacer para las personas sordociegas. Sí, desafortunadamente es un sector, pues sí, olvidado, sobre todo porque, y bueno, esto es desafortunado comentarlo, que se supone que la escuela mexicana tiene como centro al alumno y que tiene que priorizar sus necesidades. Pero ¿qué pasa cuando un alumno simplemente siendo solo ciego, a veces tiene barreras? Ahora imagínense una persona sordociega que a veces pues los maestros de educación especial pues no coberturan en muchas escuelas debido a la falta de contratos, de espacios para poder pues también incluir a la gente con discapacidad. Y pues la inclusión no debe estar peleada con los servicios de educación especial, porque simplemente pues son el apoyo, ¿no? Para este tipo de poblaciones, por ejemplo, que estamos platicando de la gente sordociega. Entonces, pues esto me parece muy interesante que nos comentas, Quetzalí, porque sí, o sea, sí hace falta mucho camino por recorrer, y más cuando hablamos en estos términos de inclusión, que en nuestro país la verdad es que pues nos deja un poquito a deber en este sentido, ¿no? Por ejemplo, tan solo con los libros de texto para la gente ciega, a veces es muy complejo que los repartan ya a nivel de la secundaria, preparatoria, universitaria. Entonces, o sea, no me quiero imaginar los retos, ¿no?, a los que se enfrenta cada día nuestra población sordociega. Sí, es muy, muy complicado. Sí, sobre todo como tú dices, ¿no?, los materiales, los recursos, la inversión también que se hace en el tema de la educación especial, en el tema de salud.
también porque pareciera que pues no se enferman o no van a necesitar de algún servicio médico o de un servicio público, entonces pues sí, también no tienen el personal necesario. ¿Y cuáles son las principales barreras que enfrentan las personas sordociegas en su vida diaria, ¿no? ¿Cuáles, digamos, tú has podido notar desde tu experiencia y bueno, también de lo que has visto en este tiempo, pues con la unión de sordociegos? Pues en la vida diaria pues complicado, porque en realidad la sociedad no está preparada, no tiene conocimiento de que existe esta discapacidad, ¿no? Y me ha tocado ir como que a eventos, explicar sobre el tema de la sordoceguera y decirme, ¿a poco existe? Yo pensé que era un mito, ¿no? Empezamos con la sociedad, ¿no? La misma sociedad a veces no es empática a veces la sociedad no es empática con las personas con discapacidad, pero o no comprenden el nivel de que es una discapacidad, ¿no? Porque una cosa es que seas pobrecito, tienes discapacidad, otra cosa es que digas, bueno, es una persona que tiene unas limitantes diferentes, más bien, una persona que no se puede desarrollar en su entorno, ¿no? Porque en realidad no es la discapacidad, el nombre de discapacidad es la barrera que pone la misma sociedad. Así es. Entonces, y hay veces que hasta dicen, ay, no creo, a ver, ¿en serio? O sea, las burlas, pueden ser es falta de conocimiento y a veces hasta falta de educación, ¿no? Claro, y fíjate que lo más curioso es cuando vienen estas campañas del 3 de diciembre, que el día de la discapacidad y todos en los medios de comunicación, en la televisión y todos aportando con dinero. Señores, el dinero no lo resuelve todo. Sí es cierto que puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, mejorar algunos recursos que prestan algunas instituciones, algunos servicios, pero no solo eso, o sea, también necesitamos ese cambio de mentalidad, ese cambio de decir, bueno, pues sí son personas con discapacidad, pero pues pueden lograr muchas cosas, digo, tan solo pues platicando de un inicio de la presidenta Cecilia Bello Munguía, ¿no? Ella es una persona sorda, pero que ha logrado muchísimas cosas, ¿sí? Y, o sea, eso, su discapacidad no la ha limitado para absolutamente nada. A veces la sociedad es quien te limita y que no encuentra como esas herramientas, ¿no? Y ahora ya con la tecnología que existe, de verdad que no es posible que no se pongan a investigar tantito en qué consiste tal o cual discapacidad, cómo lo podemos apoyar, cuáles son las ventajas, las desventajas. Deberíamos interesarnos más por estos temas, porque ahora pues también con el uso de pantallas, con el uso, con el crecimiento de enfermedades crónico-degenerativas, vienen más discapacidades. Entonces, pues sí es necesario, ¿no? Que vayamos analizando y reflexionando sobre esto. Pero, ¿qué estrategias son efectivas para rehabilitar a una persona sordociega? Pues rehabilitar. Sería en este caso, sí, el uso del bastón es muy importante. Okay. Que hay muchos que tampoco tienen el conocimiento del uso de bastón, porque viven como que todavía en ese no sé cómo llamarlo. No se identifican como personas sordociegas, aunque ya están detectados. Entonces han pasado muchos accidentes y sí hemos visto que es muy efectivo el uso del bastón, el aprender el braille, también el tema de la cocina, porque ellos cocinan. Ya me imagino. Ajá, son muy buenos. El tema de la cocina, el que sean autosuficientes en su casa y puedan moverse, puedan estar, sepan qué hacer. Eso es muy importante. Ya en la calle es un poco más difícil. Sí. Por supuesto, porque hay muchos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, cuando va a pasar a alguien la avenida, ¿no? En este sentido, bueno, cuando eres ciego, pues te detienes a oír si pasan los carros o no.
Y en este sentido, ¿cómo podemos ayudar a la gente sordociega para cruzar la calle, por ejemplo? Bueno, en este caso, para poder apoyar a una persona sordociega, si se van a acercar con una persona sordociega o detectaron que es una persona sordociega, pues nunca llegar así de ay, hola, ¿cómo estás? O sea, pero de una manera brusca, ¿no? Porque pues al final ellos se espantan. Sí, y claro. Imagino que hasta yo veo y escucho, yo me espantaría, ¿no? Claro. De una manera brusca, porque sí pasa mucho eso de que, ay, como que te llevo, ¿no? Pero pues al final, pues la forma de cómo acercarte a una persona sorda o sordociega y también una persona con baja visión, pues que tampoco sea de esa manera. En este caso, yo sugiero mucho que si no saben comunicarse con una persona sordociega, hay personas sordociegas que saben escribir y leer, o sea, que en algún momento leyeron, escribieron, y lo siguen haciendo, ¿no? Claro. A ellos escribirles pues en la mano. Esa es una forma de comunicación muy sencilla y muy universal. Y también, bueno, a mí se me está ocurriendo en mi mente así media extraña. ¿Será posible poder diseñar a lo mejor algunas tarjetitas de comunicación para ellos o algo así para que puedan, pues ahora sí que pedir apoyo en caso de emergencia o así? Sí, claro. ¿Qué crees? Que eso hasta las personas sordas lo ocupan. Okay. Ya tienen sus tarjetas. Bueno, anteriormente, hace muchos años, cuando todavía no existían los teléfonos inteligentes, estábamos hablando de los 2000. Ajá. ¿Okay? Mucho antes de los 2000 también. Ellos ya tenían como que sus tarjetitas de, oye, por ejemplo, en una combi, ¿no? En una combi, se suben a una combi y, ay, ¿cómo? ¿Qué hago? Ay, pues traigo una tarjetita, se la paso al de al lado. Sí. Y, tú, o sea, le decía que si le ayudaba a leer. Claro. ¿No? Y así le gritaban al de la combi, ¿no? Ay, oye, que baje en tal lado, una persona, ¿cuánto? Y ya más o menos entre mímica se daba a entender o sí. Como que le escribían, ¿no? Entonces sí, también es una forma de comunicación y eso ha sido en la cultura sorda, ha sido de mucha ayuda anteriormente. Ahorita ya, o sea, agarras tu celular, agarras notas, escribes. Escríbele. Y antes llevabas tus las tarjetas. Sí, no, sí, pues podría ser, ¿no? En lugares donde no tengan ahora sí que acceso a los teléfonos inteligentes, pues sí sería una buena alternativa, ¿no? Una vez ya rehabilitado con el braille, la lengua de señas y toda la cosa, pues ya van bien armados con sus tarjetas braille y bueno, también que vayan con tinta, ¿no? Para que la gente que no sabe ni braille, pues le eche un ojo y ya los pueda auxiliar. Claro, sí, sería también de mucha ayuda. Por supuesto que sí, ya ha llegado el momento de nuestra primera pausa, pero no le cambies porque ya vamos a regresar después de esta brevísima pausa, y no le cambies porque estás en Radio Imer 94.9 de tu FM, la voz de Balún Canán, y una mirada hacia la inclusión. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Estamos de regreso aquí en tu espacio, una mirada hacia la inclusión, en el 94.9 de tu FM Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto platicar con la directora del UNMS COSAMA de esta ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, la licenciada Janet Alvarado. Y bueno, hablando de este tema que ya está próximo a conmemorarse, como es el Día de la Salud Mental. Creo que es un tema que todos debemos tener pues bien analizado, bien estudiado, porque la salud en estos tiempos y más la salud mental es fundamental, sobre todo por los estilos de vida que llevamos, por muchas circunstancias de la vida que a veces pues nos hacen como estar en constante cambio. Licenciada, buenas tardes, bienvenida a su casa Radio Imer.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Muy agradecida contigo por siempre darme la facilidad para poder aportar y contribuir con tu público. Pues vamos a comenzar platicando de este tema y compártanos, licenciada, ¿por qué cree que la salud mental es importante y cómo podemos promover su cuidado en nuestra comunidad? Fíjate que la salud mental es básica. Realmente creo que actualmente con todo este tipo de campañas y con todo este tipo de información que personas como tú están promoviendo, es que se está llegando un poquito más a la gente, pero fíjate que antes o en algunos lugares todavía no se habla de la salud mental como de la salud bucal, como de la salud física. Entonces, pues hay mucha desinformación. Sin embargo, la salud mental yo creo que es la base y lo puedo asegurar Ujú. para el bienestar y el buen desempeño de todo ser humano. Así es, licenciada. ¿Y qué significa para usted el Día Mundial de la Salud Mental y cómo podemos aprovechar esta fecha para generar conciencia y bueno, pues sobre todo, pues para que todos estemos al tanto y al pendiente? Mira, ahorita realmente lo que yo creo que tenemos que tener todos como seres humanos es el concepto, ¿no? Ujú. El concepto en mi mente de, bueno, yo tengo salud mental, sé qué es la salud mental, ¿cómo puedo saber si tengo buena o no tengo buena salud mental? En esta conmemoración del 10 de octubre, pues intentamos todos los servicios del IMSS Bienestar, del CONASAMA, de la Secretaría de Salud, bombardear los medios de comunicación, las escuelas, las actividades que ahorita te comento, la actividad masiva que vamos a tener, precisamente como para conmemorar y hacer que la gente concientice la importancia de la salud mental y la influencia que ésta va a tener en su vida de manera positiva. Así es, licenciada, y pues todos de verdad que debemos estar, como con, ahora sí, con el ojo abierto, porque las circunstancias de la vida, pues a veces nos hacen debilitarnos en nuestra salud mental, en lo emocional, y no sabemos cómo salir, pero ¿cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre la salud mental y cómo podemos desmentirlos? Mira, los mitos más comunes que existen, creo que lo platicaba hace poco en una sesión con una paciente, son los dichos, fíjate. Los dichos populares son los que no colaboran en tener una buena salud, ¿no? De tal palo, tal astilla. No importan los medios, sino llegar a la meta, ¿no? El Sí. que ríe al último ríe mejor. Situaciones como es tu cruz, es tu castigo, tienes que cargarla. Todos esos dichos van en contra realmente de una adecuada salud mental. Otra cosa que tenemos en contra de tener una buena salud mental es la desinformación, te repito, el no saber que el enojo constante, la ansiedad, la frustración no son parte natural o si bien son parte tal vez de nuestra rutina diaria, el tenerla en exceso pues sí nos indican un trastorno de salud mental, un episodio depresivo, un trastorno de ansiedad, una distimia, sí nos están indicando que podemos tener inclusive un trastorno obsesivo compulsivo que sin tratamiento pues te puede llevar a lo que podemos resumir como la infelicidad, la frustración, un riesgo suicida o enfermedades, ¿no? Que se pudieran controlar o hasta curar si tu salud mental fuera buena. Claro, claro, y este tema me gusta sobre todo y me gustó que lo propusiéramos en este espacio de una mirada hacia la inclusión, porque pues hay mucha gente con discapacidad y también sus familias que pues a veces viven situaciones muy difíciles, sobre todo por la falta de empatía de la sociedad, falta de conocimientos, falta de muchas cosas. Entonces eso hace que pues también las familias y las personas se frustren y bueno, también les toca vivir circunstancias y de por sí la discapacidad a veces es difícil, pues ahora también hay gente que la adquiere. Entonces bueno, son un montón de cosas, pero también, licenciada, en este sentido, ¿qué actividades tiene planeada el Secosama Comitán para conmemorar el Día de la Salud Mental? Fíjate que acabas de tomar un tema muy importante y vienen a mí ideas muy, que creo que te van a agradar mucho, ¿no? Como en algún momento dado llevar a cabo una conferencia de la salud mental en la discapacidad, ¿no? Ujú. O tal vez ponerle otro tema, ¿no? La importancia de la salud mental en la inclusión. Vamos a hacer algo, ¿viste? Porque yo creo que las personas que comentas que tienen esta situación, que realmente fíjate que a mí no me gusta la palabra discapacidad, porque yo creo que estas personas tienen aún más capacidad emocional, más resiliencia que las personas que no. Yo creo que la discapacidad hace a las personas aún más especiales,
más fuertes, más inspiradoras para los demás. Sin embargo, sí se ven confrontadas con situaciones más difíciles por la misma palabrita que he sido muy redundante, la desinformación, Así ¿no? es. El no estar preparados a ver cosas diferentes, criticarlo, juzgarlo, menospreciarlo, en lugar de admirarlo, valorarlo. Hay una metáfora, ¿no? Una analogía muy bonita de los chinos. No sé si es en China o en Japón, Ujú. como los dos tienen los ojitos rasgados, no recuerdo bien, pero habla de que las tazas quebradas allá en su cultura las unen con oro líquido. Y esa taza es mucho más valiosa que una nueva o que una que no tiene una fractura, ¿no? Entonces yo creo que ellos tienen una cultura de admirar aquello que no es como lo normal o que no es Sí, como lo que las personas definen como normal. así Y es. yo creo que nuestra sociedad mexicana, chiapaneca, comiteca, no tiene aún, no todos, ¿verdad? No vamos a Ujú. generalizar, pero por lo que se ve, la cultura de admirar lo diferente, de aceptar, incluir, como esta palabra de la inclusión, aquello que no es como a lo que estamos acostumbrados, ¿ok? Y con base a la siguiente pregunta, pues bueno, este 10 de octubre, en punto de las 9 de la mañana, iniciaremos una caminata del Parque de San Sebastián hacia el Teatro Junchavín, Ujú. con batucada, con música, con carteles alusivos a la salud mental, que me encantaría ver a muchas personas con discapacidad para que fuera una caminata inclusiva. Voy a averiguar si todavía estoy en tiempo para poderlos invitar o si tienes tú el contacto. Y en el Junchavín pues va a haber dos conferencias. Una, la importancia del tratamiento psiquiátrico en la salud mental, que la va a dar la doctora Viridiana, médico psiquiatra de esta ciudad, y la influencia del deporte en la salud mental, que la va a dar el entrenador y coach de High Training de Geyago, el licenciado Yader González. Al finalizar, pues vamos a tener como una pequeña feria de la salud en el pasillo del Teatro Junchavín, donde pues vamos a tener módulos informativos sobre adicciones, suicidio y salud mental. Van a ser actividades muy interesantes y la verdad que también muy bonitas de conmemorar este día para que todos estemos felices. Si en algún momento nos encontramos en un momento un poco triste, pues hay que ir para alegrarse un poquito, ¿verdad? Con la batucada y luego escuchar las conferencias. La verdad que son muy buenas actividades, licenciada. ¿Y qué servicios ofrece el UNEM Secosama Comitán para apoyar la salud mental en la comunidad? Porque esto es muy importante que lo conozcamos. Claro que sí, mira, en el UNEM Secosama, que pertenecemos al CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y pertenecemos al IMSS Bienestar, a los servicios públicos, brindamos servicios de atención psicológica en adicciones, en salud mental, en riesgo suicida y en intervención a todo tipo de necesidad en salud mental que tengas. Ansiedad, depresión, problemas familiares, autoestima, esta situación de la inclusión también. También problemas a veces de la no aceptación, problemas familiares, de pareja. Esto totalmente gratuito en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Perfecto, licenciada, y antes de que se me vaya el avión, ¿dónde están ubicados para que pues la gente que nos está sintonizando aquí en el 94.9 pueda acudir con ustedes? Sí, estamos ubicados en el fraccionamiento Arboledas, Uh-huh. en el Boulevard Tenam sin número. Ahí en el boulevardcito que está hacia Tenam y en Arboledas, Uh-huh. justo enfrente van a ver la clínica de UNEM Secosama. Ahí puedes acercarte, aparte te dejo los teléfonos, Uh-huh. es el 963-113-0008. En Facebook estamos como UNEM Secosama Comitán. Y si pues vas por ahí o pasas por ahí, pues te puedes acercar, preguntar, te anotas en una bitácora de entrada y con todo gusto te damos todos los informes y los requisitos para que puedas acceder a los servicios, y por WhatsApp también pueden hacer su cita. Eso está muy magnífico y muy práctico ahora que todos andamos corriendo y que toda la cosa, pues todo está más al alcance de nuestra mano, ¿no? Entonces, pues sí, para seguir cuidando más de nuestra salud mental. Pero, licenciada, ¿qué oportunidades hay para mejorar la salud mental en la comunidad y cómo podemos aprovecharlas? Mira, realmente todo lo tenemos muy a la mano, pero no sabemos cómo utilizarlo. Una caminata, ¿verdad? Uh-huh. Escuchar una canción bonita, inspiradora, conversar con alguna persona que tenga
experiencias, desahogarte de alguna u otra manera con algún consejero espiritual, con algún amigo, aunque a veces la retroalimentación pues no va a ser la más adecuada como que te la dé un psicólogo, ¿no? O un terapeuta. Ver en redes sociales cosas que te puedan nutrir y no desnutrir, válgase la comparación mental y emocionalmente. Porque si tú te la vives en TikTok o en redes sociales viendo noticias catastróficas, viendo cómo mataron a una persona, viendo choques, accidentes, Sí. viendo burlas o cosas que no te ayudan, pues obviamente tu salud mental se ve influida por esta situación. Pero si tú eliges seguir en TikTok, en redes sociales o tener audios, podcasts como estos en los que realmente aprendes, porque si tú pones en TikTok, TikToks para ser una mejor persona, te sale. Si tú Ujú. pones en Google podcast para subir mi autoestima, te va a aparecer. Entonces yo creo que tenemos la salud mental al alcance. Ahora, si a pesar de esto tú te sigues sintiendo mal o no ves un cambio en tu personalidad, pues es ya donde también puedes contar con el UNEM Secosama para consejerías, para pedir pláticas o apoyo a tus instituciones, porque también vamos a cualquier institución, ya sea pública o privada, a dar talleres, pláticas y conferencias. No, hombre, pues son servicios muy completos y lo mejor de todo es que es gratuito porque a veces no Así todos tenemos pues dinero, ¿no? Al alcance de la mano, o a veces pues ahora sí que andamos al día y pues nos vemos apretados, y cuando estamos viviendo una situación que afecta nuestra salud mental decimos, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? Pero qué bueno es saber que existe este tipo de instituciones que nos pueden ir acompañando. Y para finalizar, licenciada, esta magnífica entrevista, que bueno, esperamos tener un programa completito aquí, una mirada hacia la inclusión con usted, hablando de estos temas que la verdad que están muy interesantes. ¿Qué mensaje le quiere dejar a nuestra sociedad de Comitán y a la gente que nos escucha en este espacio de una mirada hacia la inclusión? Muchas gracias de verdad por darme este espacio para poder dar un mensaje. Pues yo creo que el mensaje que le daría yo a tu audiencia es que no se conformen con vivir todo el tiempo tristes, todo el tiempo insatisfechos, todo el tiempo enojados, ansiosos, celosos, desanimados. Que no se conformen porque yo creo que actualmente ya hay muchas maneras para poder analizar que la salud mental es básico, tan básico como el respirar adecuadamente, el funcionar adecuadamente. Entonces yo creo que tenemos que dar ese pasito de desmitificar la salud mental y atenderla con la misma importancia con la que atendemos una muela con dolor, un malestar estomacal, una fiebre. Y creo que eso es lo que la sociedad debe saber y empezar a incluir en su vida diaria, la calidad de nuestros pensamientos. Excelente, licenciada, pues muchas gracias y que tenga usted una bonita tarde. Muchísimas gracias a ti por siempre estar dispuesta a brindar estos espacios. Ya por ahí te repito que entre tú y yo vamos a organizar una conferencia o un evento para incluir la salud mental en esta área tan sensible y tan importante que es la discapacidad. Así es, y que nos va a venir muy bien a este formato de este espacio, y pues de nueva cuenta tiene las puertas abiertas en este programa de una mirada hacia la inclusión y sobre todo pues de aquí del IMER. Muchísimas gracias, un gusto como siempre. Por supuesto que sí, y vamos a continuar entonces con nuestra entrevista con miembros de la Federación Mexicana de Sordociegos. Estamos de regreso aquí en tu espacio, una mirada hacia la inclusión en Radio IMER, la voz de Balún Canal 94.9 de FM, una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con Quetzali y Cecilia Abello de este tema que tiene que ver con las personas sordociegas y que está muy interesante. Antes de irnos a la pausa ya vimos cómo podemos comunicarnos con ellos, cuáles son las barreras a las que se enfrentan y todo esto. Pero Quetzali, compártenos cuál es el papel que tiene la familia en este proceso de rehabilitación, en el proceso de acompañamiento de las personas sordociegas. ¿Cuál es la importancia y el papel de la familia? Pues la importancia y el papel de la familia es fundamental en esto, porque en realidad en la familia es el que convence normalmente a la persona sorda, en este caso sordociega, que ciega, que se está quedando, que está perdiendo la audición. La familia es la que los convence para que puedan tomar una rehabilitación. Claro.
la familia es la que, bueno, es que hay de familias a familias. Sí. Pero sí, hay familias que llegan a esconder a las personas con discapacidad. O sea, todavía existe en el siglo XXI, todavía existe este tipo de familias. Y hay familias que no, o sea, buscan la manera para que esta persona pueda integrarse o pueda estar entre la sociedad, que diga, órale, ¿cómo me comunico? ¿Y cómo aprendo? ¿Qué hago? ¿No? Claro. Entonces tienen como que esta motivación y es un papel muy fundamental para ellos porque también es un pilar de ánimo. Vamos a imaginar esto, ¿no? No vemos, no escuchamos. Yo si no veo con música, mira, soy feliz. Pero si no escucho, no, a veces no nos ponemos a pensar eso. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Así es. Y bueno, en este caso la familia es un pilar muy fundamental en esto, porque es una fuente de ánimo para ellos y de apoyo. Sí, la familia es importantísimo para el desarrollo, para que ellos tengan éxito, para que puedan comunicarse con la sociedad, porque finalmente pues ellos son el puente, claro. son ese enlace que también tienen con toda la red de apoyo que se va sumando, por ejemplo, esta Federación Mexicana de Sordociegos, que es una importante labor que realizan y qué bueno que está, porque pues sí, es de suma importancia que exista pues este tipo de organizaciones, asociaciones, pues para el apoyo, ¿no? Porque de por sí hay muy poco y a veces hay gente que no tiene mucho conocimiento, entonces a veces mal informa, ¿no? Y entonces por eso muchas familias también se quedan con el entendido de que, pues, mi hijo, pues, como no puede ver ni escuchar, pues mejor que se quede en la casa como un mueble, ¿no? De ahí lo dejamos. O simplemente pues lo dejan ahí en el olvido o lo sobreprotegen de más también. Entonces sí es esencial que acuda a rehabilitación, pero ¿cómo pueden qué tipo de apoyos y servicios son necesarios para que las personas sordociegas puedan desarrollar habilidades y alcanzar su máximo potencial? ¿Cómo le podemos hacer para que ellos logren todo esto? Pues simplemente empezamos con la inclusión en las escuelas, pero las inclusiones de verdad. No hablemos de la inclusión de, ay, híjole, yo sé un poquito de esto y un poquito de esto y un poquito de esto y me imagino, ¿no? El tema de la inclusión en las escuelas, que en realidad tengan un programa educativo y realmente inclusivo. En este caso, que lo pueda tomar también una persona sorda, una persona sordociega, que también brinden este apoyo con el material. Simplemente con la escuela es un parteaguas a un desarrollo muy, muy cognitivo en este caso, y también social, porque desde chiquitos se pueden sí. Familiarizar, pueden convivir con muchas personas, ¿no? Claro. Que muchos niños sordociegos que hasta el momento, o sea, los tienen encerrados y no salen, con la única persona que llegan a platicarse es con su familia, a veces ni con su familia, porque la barrera de la comunicación está muy complicada. Simplemente es la escuela, la salud, porque también lamentablemente hay mucha falta de información y seguimos aprendiendo sobre este tipo de enfermedades, porque en algún momento llegan a ser enfermedades y posteriormente se convierten en discapacidades. Exactamente. Sí, o sea, es un tocaste puntos importantes, la escuela y que pues sí apoye pues primero a los alumnos y que también brinde al personal necesario en este caso para que los pueda apoyar, los pueda acompañar y pues que no eliminen este tipo de servicios. Segunda, los niños se van familiarizando con sus compañeros y ya no ven la discapacidad como que, ay, pobrecito, ay, es que al contrario, los niños lo ven muy normal y hasta veces te ayudo o no sé qué, o sea, y ya con el constante convivir, pues ya van creando nuevos lazos y los niños sin discapacidad van normalizando la discapacidad, ya no lo ven como algo extraño y es importante que también estos temas de la discapacidad se platique desde la casa, ¿no? Muchas veces el tema de la discapacidad se convierte como en mito, en miedo, en pena, no sé, en prejuicio y pues muchos todavía siguen viendo a la discapacidad como que ay, pobrecito, ¿qué va a hacer? O
o por ejemplo, si hace unos meses platicamos sobre pareja y discapacidad y bueno, dicen, no, pues es que cómo va a andar con una persona con discapacidad o yo cómo voy a salir con una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, sí hay muchos miedos que hay que quitar y también nosotros como medios de comunicación debemos informar cada vez más, informarnos también todos los que estamos al frente de un micrófono, de cómo podemos apoyar, qué podemos aportar. Me ha tocado desafortunadamente escuchar términos todavía en la radio de subnormales, o bueno, otros términos, ¿no? Entonces sí es así, inválidos. Entonces yo digo, bueno, también como nosotros como comunicadores, como locutores y como gente que nos dedicamos a la transmisión, a la comunicación y a la información, sí tratar de ser más concisos y no tenerle miedo a los términos, ¿no? Persona sorda, persona ciega, persona sordociega, persona con discapacidad motriz, yo qué sé, digo, hay tantas cosas, ¿no? Entonces sí, es un llamado a todos a que nos informemos y conozcamos más de las discapacidades, ¿no? Y entonces, pues esto, ¿no? Y bueno, Quetzali, ¿cuál es el papel de la Federación Mexicana de Sordociegos en la promoción de los derechos y la inclusión de las personas sordociegas? Pues el objetivo es que la sociedad empiece a conocer esta discapacidad o que se llegue a informar un poco más de ella. Simplemente también lo que exige la comunidad sordociega es que pueda hacer uso de sus derechos, claro, que sepa qué es lo que pasa día a día, que mínimo puedan votar, que sepan por quién pueden votar, qué es lo que tienen, qué es lo que si tienen alguna enfermedad, por qué, el que sepan la información, simplemente es eso, que los atiendan, que tengan una comunicación segura, que tengan una vida digna. Qué importante es escuchar esto. Y de verdad, por eso es necesario dar voz a ese tipo de discapacidades, de asociaciones, para que pues vengan a compartirnos un poquito de qué es lo que hacen, ¿no? Pero qué servicios o programas ofrece la Federación Mexicana de Sordociegos para apoyar a las personas sordociegas y sus familias. Bueno, en estos momentos se han dado cursos en diferentes estados de la República y también se han dado clases de braille en otras partes de la República y también pues pláticas de sensibilización para las familias. Para el entorno. Afortunadamente también hubo una conferencia, podemos decir una plática en Cámara de Diputados. Acudieron muchas personas de diferentes estados, se reunieron, socializaron, se van conociendo y se van dando cuenta que no son los únicos, porque precisamente porque no es tan conocida esta discapacidad, se llegan a sentir hasta únicos. Sí, claro. Pues mira, qué importante el papel, ¿no? Y todo lo que han hecho ustedes, los cursos, los talleres, qué bueno. La verdad es que hace falta mucho por seguir creciendo, ¿no? En este sentido, y sobre todo que las familias tengan este conocimiento para que pues puedan apoyar a sus hijos e hijas a salir adelante, a sus sobrinos, a todo aquel, ¿no? Que tenga esta discapacidad y que no se sientan solos y que sepan que hay gente que está ahí para apoyarlos, ¿no? Entonces, pues esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede la sociedad colaborar con la Federación Mexicana de Sordociegos para mejorar la vida de las personas sordociegas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo los apoyamos a ustedes? Simplemente entender qué es la discapacidad. Perfecto. Simplemente, eso es una parte muy, muy importante. Yo creo que la sociedad, simplemente con entender qué es la discapacidad, va a cambiar mucho esto, ¿no? Porque siempre es ese temor de, ay, es que es una persona con discapacidad, ¿y cómo le hago? O, ay, ¿qué le digo? O, ¿cómo lo llevo? O sea, la barrera es el temor y el desconocimiento. Sí. Entonces a lo mejor un poco de sensibilización, de algunos cursos, informarse, ver, leer qué es lo que es la discapacidad, que existen diferentes tipos de discapacidades,
Y simplemente con hacer eso van a cambiar mucho la sociedad y van a cambiar mucho el entorno de una persona con discapacidad. Sí, claro, por supuesto, y es que ya sería un gran avance, ¿no? Ya estaríamos como del otro lado del río, ¿no? Por decirlo de alguna manera metafórica. Pero antes de despedirnos, porque mira, el tiempo se nos fue rapidísimo, y bueno, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a la sociedad sobre las personas sordociegas y sus necesidades? ¿Y qué recomendaciones pues darías para mejorar la inclusión y la accesibilidad para pues este tipo de población? Pues en realidad decirle a la sociedad que no teman, que lo único que una persona con discapacidad tiene es el que no se puede desenvolver en su entorno de la manera adecuada, de la manera que uno que no tiene discapacidad se desenvuelve. Esa es la única barrera, pero en realidad convivan más con personas con discapacidad, infórmense más, y haciendo todo eso juro que van a cambiar mucho la sociedad. Es más, si tienes un hijo, pues explícale, enséñale desde un principio, desde casa, como en algún momento lo dijo Lucía, ¿no? Que tu familia o que tú seas el cambio de la sociedad. Y que puedas darle o tú cambiar esa pequeña cosita que muchos tienen, que es el miedo a lo desconocido. Wow. Sí, es cierto, o sea, sí, tienes razón, no sé, muchas veces tenemos miedo a lo que no conocemos, pero pues con preguntar y conocer, ya la armamos, ya la hicimos, ¿no? ¿Tienen alguna página ustedes de Facebook, de Instagram, algún WhatsApp donde los podamos contactar o así? Pueden encontrar la página como Federación de Sordociegos Nacional de México. También en Instagram también aparece con el mismo nombre. Perfecto. Y si quieren algún contacto, sería Federación Nacional de Sordociego @gmail.com. Perfecto, pues la verdad es que esta plática estuvo muy interesante, pero además aprendimos muchísimo el día de hoy, nos vamos con mucho conocimiento, nos vamos con esa satisfacción de pues haber conocido esta discapacidad. Digo, no terminaríamos de conocer sobre esto, pero pues ya encontramos cuáles son las formas de comunicarse, qué podemos hacer para apoyarlos. O sea, realmente no es tan difícil si de verdad queremos ser ese cambio, como lo dijo Quetzali, que iniciemos desde nuestras casas eliminando estereotipos, estigmas, constructos sobre la discapacidad que todavía existen. Todo lo podemos hacer desde la casa, todo cambio que queramos hacer en la sociedad, de verdad que lo enseñemos desde casa y que tengamos esa cultura de la inclusión, pero sobre todo de aceptar a la diversidad con sus limitaciones, pero también con sus habilidades y con sus adaptaciones que todo esto conlleva, ¿no? O sea, nadie dijo que fuera fácil, ¿verdad? Pero cuando pues tú convives con la discapacidad, sabes realmente cuáles son estas barreras, y por eso es el objetivo de este espacio. Quetzali, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por haber estado con nosotros aquí en la cabina de forma remota, y pues también un saludo a la presidenta de la Federación Mexicana. Muchísimas gracias, Lucía, por invitarnos y por hacer un poco más visible esta discapacidad y por ser ese también granito de arena para nosotros. Claro que sí, fue un gusto tenerlos, y pues cuando quieran aquí está el espacio de Radio Imer para ustedes, y bueno, pues que tengas una bonita tarde. Igualmente, cuídate, Lucía. Perfecto. En locución, producción y edición de este espacio, tu servidora Lucy Martínez. No le cambies porque ya viene lo mejor de la barra programática de Radio Imer, y pues nosotros el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde justo vamos a seguir dando una vez más una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.